قدرتمندانه سپاه هم در خور تدبره. ضربه به هیبت ابرقدرتی آمریکا بود. همین عشق و وفاداری مردم، همین اشک و آه مردم، همین حضور مردم، در واقع این فریاد انتقام سوخت حقیقی موشک‌هایی بود که پایگاه آمریکایی رو زیر رو کرد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso. Wa sallallahu ala Muhammadan wa alihi wa sahbihi al-muntajabin. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita y los compañeros selectos. Hoy queremos responder esa pregunta. ¿Acaso un creyente puede ser secularista? ¿Un creyente puede ser laico? ¿Un creyente puede ser irresponsable al respecto de asuntos sociales? ¿Un creyente puede meter en su cueva diciendo que yo tengo la fe y eso para mí es suficiente? ¿Un creyente puede decir que yo tengo la fe y eso me va a salvar? Hoy queremos analizar, criticar, rechazar las enseñanzas de Pablo. Pablo dice la fe va a salvar, la ley no va a salvar. Pablo dice que la fe es suficiente. Tenga la fe en tu corazón, tenga la lámpara en tu corazón, listo. Quien reza, quien peca y reza se empata. Falso. Hoy queremos hablar de esto. Para empezar, lo voy a empezar con esta pregunta. ¿Qué es la fe verdadera? ¿Cuáles son los compromisos de un verdadero creyente musulmán? Por supuesto, nuestra referencia es el Sagrado Corán. Para empezar, para hacerlo más palpable, voy a dar un ejemplo. Tenemos a un médico que fuma. Y usted va a entrar en el despacho del médico y va a saber que el médico está fumando, ¿sí? Entonces usted preguntaría, ¿qué pasa con ese médico que está fumando? Y el médico dice que la verdad fumar está mal y va a dañar a tus pulmones. Y tú vas a preguntar, señor médico, pero tú mismo estás fumando. ¿Cómo es que tú dices que fumar está mal y tú mismo fumas? Y eso no tiene sentido. Entonces tú empiezas dentro de ti, empiezas a cuestionar lo que el médico está diciendo. Empiezas a poner en duda lo que el médico dice. Y dices, ese médico me dice que no hay que fumar, pero él mismo de hecho fuma. Y un hecho vale 1000 palabras, vale más que 1000 palabras. Entonces, ¿yo a cuál voy a tomar? ¿Al hecho del médico o a lo que dice? Otro ejemplo. Recién han salido muchos videos de los grandes políticos del mundo que recomiendan a todo el mundo vacunarse. Pero muchos de estos videos después se han investigado y dicen que estas vacunas que esos políticos pusieron para sí mismos eran vacunas falsas. Entonces, ¿cuál vamos a tomar? ¿La palabra de los políticos que dicen, por favor, todos vacúnense? ¿O el hecho de algunos de ellos que solo fingen vacunarse, pero de hecho no van a vacunarse? ¿Cuál usted lo va a tomar? O por ejemplo, vas al despacho del médico de tu barrio y el médico dice, por favor, hoy debes vacunarte. Y tú, preguntando por todo lado, dicen, el médico prohíbe a los hijos suyos que se vacunen. ¿A cuál usted lo va a tomar? ¿A lo que dice o a lo que hace? Queridos hermanos, cuando hablamos de la fe, que el recipiente de la fe es el corazón, la fe
es una certeza habitada en el corazón. El corazón es el lugar de emociones, sentimientos. Entonces estamos hablando de una certeza que de la cabeza, o mejor dicho, del intelecto, se transmite y se va a habitarse, se va a quedarse, se va a arraigarse en el corazón. Y de ello nos va a motivar para actuar. Entonces, si aquí existe la fe, existe la motivación, y cuando existe la suficiente motivación, existe la práctica. Entonces, la práctica sale de la fe, y la práctica afirma la fe. Quiere decir, una persona que es creyente necesariamente es practicante. No tiene sentido que alguien diga que yo soy creyente y en práctica contradice lo que dice. Eso es tan claro, tan transparente como agua que nadie lo puede rechazar. Ya que te lo ha quedado bien claro, entonces en el Islam la fe no solamente es lo que está en corazón, sino cuando el Sagrado Corán habla de la fe, siempre habla de la fe que motiva al ser humano hacia la práctica. Si una persona sabe y no practica, eso no se llama la fe. Por ejemplo, los enemigos del mensajero de Dios tenían certeza que el Sagrado Corán es de parte de Dios. Cada noche ellos se reunían. Walid ibn Mughayre, Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahl, todos los enemigos por las noches se reunían en Meca. ¿Cómo podemos contradecir lo que es el Sagrado Corán? ¿Cómo podemos rechazar lo que es el Sagrado Corán, palabra del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Y entonces decían, bueno, mañana vamos a escuchar palabras del profeta Muhammad, la revelación que ha recibido mañana, entonces lo vamos a discutir. Muy bien. Al día siguiente, por la noche, cuando se reunían de nuevo, entonces uno decía, la verdad, yo escuché todo lo que recitó hoy profeta Muhammad y no lo podemos rechazar. Y otros decían, ¿por qué? Y decían, porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Quiere decir, los enemigos del mensajero de Dios no lo ignoraban. Tenían certeza que estas palabras son de Dios. Pero de hecho, aceptar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam significaba perder el negocio de los ídolos. Ellos eran comerciantes, vendían muchos ídolos. De eso vivían. Entonces deberían elegir entre lo mundano, el interés o entre la verdad. Prefirieron luchar en contra de la verdad defendiendo sus intereses. Durante la historia, los incrédulos han sido así. Quiere decir, incrédulo significa la persona que sabe la verdad, conoce la verdad, a sabienda rechaza la verdad. ¿Y cómo lo rechaza? De hecho, lo rechaza. Con palabras lo rechaza. Pero cuando en palabra no lo rechaza, pero de hecho lo rechaza, se llama hipócrita. Hipócrita es el mismo incrédulo, pero está fingiendo que es creyente, pero no es creyente. Y Dios no lo considera creyente. Entonces, el creyente sabe que el camino de Dios es verdad. El hipócrita lo sabe, el incrédulo lo sabe. Satanás sabe todo, porque ha estado en presencia de Dios, ha sido testigo de la creación de Adán y Eva, y a pesar de saber todo ello, a sabienda ha rechazado la orden de Dios, ha rechazado la voluntad de Dios que Dios le ordenó y Satanás no quiso obedecer a Dios, entonces fue rechazado. No por ignorancia, no, por no practicar lo que sabía. Si él sabía que Dios es el dueño del universo, debería poner en práctica la orden de Dios. Muy bien. Ya hemos sabido que la fe es inseparable de la práctica, intelectualmente hablando del asunto.
Y ahora vamos a ver qué dice el Sagrado Corán sobre el tema. Hoy Ayatollah Khamenei les va a explicar la ley 68 de Surat al-Hajj. Surat al-Hajj, el título es la peregrinación Surat al-Hajj, que es un capítulo del Sagrado Corán. Es el número, aquí salió un rato, Surah al-Hajj, aleya 68, que está en el Sagrado Corán. Ustedes lo pueden escuchar, esa aleya que les voy a recitar y después la traducción. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Aleya 77 de Surah Al-Hajj. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم. En estas aleyas del Sagrado Corán, Dios habla sobre la responsabilidad de un creyente. Que el creyente, cuando va a decir que tiene la fe, en Surat al-Hajj, capítulo 22 del Sagrado Corán, aleya 77. Cuando el creyente dice que yo tengo la fe, entonces ya, ahora le toca responsabilidades. Primero vamos a ver la traducción. O creyentes, ya ayyuhalladhina amanu, o quienes que habéis llegado a la fe, a creer. Urku'u, inclinaos, postraos y adorad a vuestro sustentador, a vuestro Dios, y haced el bien para que así alcancéis la felicidad verdadera. Siguiente aleya. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. Hagan el jihad, el esfuerzo. El jihad significa el esfuerzo, no significa la lucha. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. Y esforzaos por la causa de Dios con todo el esfuerzo que le es debido. Él os ha elegido como portadores de su mensaje y no os ha impuesto ninguna dificultad en lo relativo a la fe, a la religión, y ha hecho que sigáis la fe de vuestro padre Abraham, Ibrahim. Él os ha llamado, mucho antes, él os ha llamado musulmán. Huwa sammakumul muslimin. Profeta Abraham nos llamó musulmán, mucho antes de todo ello. O sometido a Dios significa musulmán, para que el enviado dé testimonio de la verdad ante vosotros y para que vosotros deis testimonio de ella ante toda la humanidad. Quiere decir que para que ustedes sean testigos de la fe, que ustedes sean autoridades para difundir la fe ante todos los seres humanos. Sed pues constante en la oración y paga del impuesto de purificación y aferraos a Dios. Él es vuestro Señor Supremo. Qué excelente Señor Supremo y qué excelente auxiliador. Bueno, ahora vamos a ver la explicación de estas aleyas del Sagrado Corán.
paso a paso lo que hemos explicado lo vamos a revisar. Primero, la fe está en corazón, pero la fe verdadera llega a la práctica, porque es como una fuente que está en el centro de la tierra, está bajo el suelo, pero esa fuente empieza a manar y agua, que es la raíz de la vida, sale de la tierra. Así es la fe. Si existe la fe, si existe la fuente de agua, entonces empieza a manar y manar llega a la práctica. Y esa práctica que viene de la certeza es como un compromiso que en la siguiente clase lo vamos a hablar. Y el creyente, cuando tiene la fe, en la práctica no cometerá el pecado. No cometerá el pecado. En Surat Al-An'am, aleya 82, Dios dice sobre el creyente: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Los creyentes que después de llegar a la fe no van a contaminar su fe con la opresión, con el pecado. Ellos son quienes llegarán a la seguridad, a la bendición, y ellos son quienes son guiados que tienen la guía de parte de Dios. Entonces, el creyente verdadero es quien de hecho no contamina su fe con un pecado. Quiere decir, el pecado va a contaminar la fe. El ser humano, cada práctica que hace, lo está absorbiendo por su espíritu. Si es un pecado, es una mancha de oscuridad que lo va a absorber en su interior. Por ello, la persona que comete el pecado sufre, porque está manchando a su espíritu divino. Y es una contradicción en contra de lo que es el intelecto, la conciencia empieza a sufrirse. Entonces el creyente pierda la calma, va a perder la tranquilidad cuando comete el pecado. Y entonces, primera condición para que el creyente, después de tener la fe, llegue a la tranquilidad, cuando reza, goza del rezo, la primera condición es abandonar todos los pecados. Porque el Sagrado Corán dice, Alladina amanu wa lam yalbesu imanahum bidulm. Los verdaderos creyentes que no van a contaminar su fe con lo que es opresión, cometer el pecado. Porque tú cuando cometes el pecado estás oprimiendo a ti mismo. ¿Cómo oprimiendo a ti mismo? Porque estás quitándote el derecho que mereces, lo que Dios te ha dado. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Dios te ha dado una vida llena de la bendición, del gozo espiritual. Cuando uno comete el pecado está oprimiendo a sí mismo porque está quitando lo que podría tener. ¿Qué podría tener? El gozo en el rezo, el gozo en acercamiento a Dios, la tranquilidad. Yo lo estoy quitando de mí mismo. Entonces yo voy a ser opresor. ظالم على نفسه, un opresor en contra de sí mismo cuando comete el pecado. El hombre que hace una mirada morbosa está oprimiendo a sí mismo. ¿Por qué? Está quitando de sí mismo todo lo que Dios lo tenía preparado de placeres, de gozo espiritual y también material. Por eso Dios viene a prohibir los pecados, porque los pecados te hacen la vida amarga. ¿Por qué Dios obliga a practicar muchas normas? Porque las normas te traen la calma, la tranquilidad, el sosiego que el creyente busca. ¿Por qué Dios prohíbe el pecado? Es que Dios no quería que nosotros gocemos al revés. No. Porque cada pecado es una forma que nosotros oprimimos en contra de nosotros mismos. Entonces Dios dice, prohibido. Porque, querido siervo mío, yo quiero que tú goces la vida que tienes. Entonces, Satanás lo que hizo, oprimió en contra de sí mismo, porque quitó todos los placeres que podría tener Satanás.
Pero una persona cuando llega al fuego de la envidia, de la ambición, entonces ese fuego le va a quemar a esa persona. Queridos hermanos, estos fuegos queman a una persona. Está quemándose en el fuego, lo siente el dolor, sufrimiento, amargura en su vida, pero continúa porque es un terco en su cabeza, porque no quiere reflexionar, porque no quiere volver en sí, porque es arrogante. Pero el creyente no es arrogante. En cuando va a ver que está cometiendo un pecado, está en un mal camino, se arrepiente, pide perdón. No le cuesta pedir perdón. Ponte en prueba. ¿Te cuesta pedir perdón a los demás? ¿O pedir disculpa a los demás? ¿Pedir perdón a Dios? ¿Te cuesta? ¿Te sientes tan perfecto que te cuesta pedir perdón? Entonces ya, dude si eres creyente. El creyente tiene ese carácter. No va a cometer el pecado. Pero si cae en algún día, en algún error o algún pecado, enseguida se arrepiente. Pide perdón de la gente y pide perdón. Reconoce su fallo. Lo acepta. Se corrige. ¿Por qué? Porque no quiere sufrimiento. No quiere continuar con la amargura, la maldición del pecado. Entonces, de toda esa explicación entendemos que cuando decimos que el pecado trae la maldición, no es que el pecado es algo bueno. Después Dios cuando va a ver que tú estás cometiendo el pecado, dice, ay, lo voy a castigar, le voy a mandar una maldición a esa persona que sufra. No. La esencia del pecado por sí mismo trae la maldición. No es que Dios te va a castigar, no. Pero la gente dice castigo de Dios, o el Sagrado Corán dice castigo de Dios. Quiere decir, dentro de la creación divina, este hecho trae consecuencias. Este hecho trae consecuencias. Dios nunca hace algo malo. Los hechos te traen la consecuencia. Ma asabakum. Todo lo que le llega de la consecuencia es por tu propia culpa. No es que Dios te está mandando la maldición. No. Es tu propio hecho. Tú estás oprimiendo a ti mismo, entonces recibe la maldición de tu propio hecho, consecuencias de tu propio hecho. Comes pastillas venenosas, te mata, punto. Eso que te mata no es que Dios dice, ay, ahora que ha comido estas pastillas, lo voy a matar. No. Estas pastillas tienen esta consecuencia. Esto es una ley natural que Dios aceptó. Dios creó toda la naturaleza con ciertas leyes de causas y consecuencias. Y esta norma por todo lado existe. Muy bien, ya que estamos preparando poco a poco, entonces cuando el creyente dice que es creyente, debe empezar la práctica. ¿Cuáles son estas prácticas? Primero, el creyente debe tener un plan para su vida. Entonces, ¿cuál debería ser su plan? Lo clave en la vida del creyente es el plan para acercarse a Dios. Cada día que pasa, tú debes haber pasado acercado a Dios 1 paso, 2 pasos, 10 pasos. Acercamiento a Dios. Por ello dice, Ya ayyuhalladhina amanu, urku'u, wasjudu, wa'budu rabbakum. Inclinación, prosternación y rezar, adorar a Dios. Quiere decir, es cuando ya tienes la fe, en tu práctica se ve diferente, porque rezas, esa verdadera fe te llama hacia el rezo. Entonces, queridos hermanos, si queremos comprobar si tenemos la fe o aún seguimos en una hipocresía que en la lengua decimos que somos musulmanes, pero aún la fe no ha llegado a nuestro corazón por falta de práctica, vea. Cuando llega el momento de la llamada de la oración, hay una llamada en tu interior que te llama hacia la fe, te llama hacia el rezo. Quiere decir, hay una motivación interior que te indica hacia el rezo. Vamos, es el momento de rezo. ¡Qué bueno! Ya llegó el momento de rezo. O te sientes una llamada y siempre quieres callar a esa voz.
quiere decir que en tu interior aún la fe no ha crecido suficiente para que tenga el volante en su mano, para que pueda dominar tus hechos. Quiere decir, dentro de tu corazón hay una pelea entre la fe y entre lo que es la ambición, la lujuria, el apego a lo mundano, que ellos aún son dominantes. Quiere decir, veamos, mañana cuando es la llamada de la oración del mediodía, cuando llegue a ese momento, si tu fe es una fe verdadera, te va a mover, te va a levantar hacia el rezo. Pero si es una fe débil, y lo que expresas es superior de lo que tienes, es un fe chiquitito. Y el dominio está con las fuerzas de mal, con las fuerzas de Satanás. Y quiere decir, ya tienes la maldición dentro de tu corazón, entonces estos van a dominar a tu fe. Cállate, cállate. Vamos a rezar, cállate, tengo trabajo. Ahora estoy en el trabajo, cállate. Ese poder diabólico domina esa fe, lo calla. Entonces esa fe pierde la función, pierde la utilidad. Entonces los hipócritas siempre quejan. No estamos satisfechos del Islam que tenemos, es cierto. Pero ¿por qué no estás satisfecho? Porque en tu interior las fuerzas del mal han superado a la fe y la maldición de tus pecados te han dominado de tal sentido que te controlan la fe y lo han encadenado y lo han reducido y lo sigue reduciendo hasta eliminar la fe del corazón. La fe es un ser vivo que vive en tu corazón. Se alimenta de la práctica, del rezo, de la prosternación, de la inclinación, de rukú. Si quieres ser un hombre de Dios, debes prolongar tu rukú, tu inclinación. Debes prolongar tu sujud, prosternación. Era un servidor, un amigo, compañero del mensajero de Dios, se llamaba Taw'a. Taw'a trabajó muchos años para el mensajero de Dios, un hombre fiel, muy creyente. Llega un día y el mensajero de Dios le dice, quiero agradecerte por tantos años de servicio, pídame algo. Ese hombre creyente, que durante varios años había servido al mensajero de Dios, dice, déjame pensarlo, mañana te lo voy a pedir mi petición. Llega al día siguiente, Taw'a dice al mensajero de Dios, oh mensajero de Dios, yo he pensado mucho, ¿qué voy a pedirte que sea mejor? Cualquier cosa material, he pensado, cualquier cosa material que te lo voy a pedir, ya soy viejo. ¿Y para qué me va a servir? Voy a pedirte una casa, 2 camellos, una mujer, ¿qué? Todo lo que te pido son cosas temporales, materiales. Y yo soy viejo y lo más importante para mí es lo que es la vida eterna en más allá. Para mí es lo más importante. Entonces decidí esa petición, pedirlo para más allá, que es mi vida eterna. Y entonces el mensajero de Dios dijo, muy bien, bravo, qué creyente. Entonces dime, ¿qué quieres? Taw'a pensando dijo, la verdad, y tal vez es demasiado, pero usted eres el mensajero generoso de Dios y usted puede pedirlo para mí, intercederlo para mí. ¿Cuál es Taw'a? Dime. O la verdad, oh mensajero de Dios, te pido disculpa si es demasiada cosa, pero te pido estar contigo en el paraíso. Imagínense, el lugar más superior del paraíso está donde se va a habitar el mensajero de Dios, sallallahu alaihi wasallam. Encima del paraíso, donde no hay un lugar superior, encima del paraíso. Es decir, hay pisos en el paraíso. Cada persona llega a un piso dependiendo del grado de los hechos, sinceridad, purificación y todo ello. Y lo más arriba está el mensajero de Dios, sallallahu alaihi wasallam. ¿Y qué pide? Dice, estar contigo en el paraíso, encima del paraíso. Dios mío, eso es un hombre de Dios.
Los hombres de Dios no tienen sus peticiones chiquititas, cosas materiales. Piensan en el negocio eterno con Dios. Entonces, el mensajero de Dios, pensando un rato, dijo, sí, lo voy a pedirlo de Dios para ti, pero ayúdeme en algo. Y todo él dijo, ¿cómo ayudarte? Dijo, ayúdeme con los rezos. Tú rece mucho y en las prosternaciones prolongues tus prosternaciones. Porque tú estás pidiendo llegar arriba del paraíso. Y eso tiene condiciones. Necesitas una fe muy, muy pura. Para ello, necesitas rezar mucho. Necesitas acercamiento más y más a Dios. Así que prolongues tus prosternaciones. Nosotros ahora, en el resto, decimos, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eso no te acerca a Dios. Antes de llegar al suelo para prosternarte, estás en camino de la vuelta. ¿Eso qué es? Con tranquilidad, con calma, vas a rezar. Cuando pones la frente al suelo, piensas que estás delante del Creador del universo, todopoderoso, Dios, subhanahu wa ta'ala, el Creador, quien tiene el poder de todo el mundo, el Creador, el Gobernador, el Sustentador, todo está en manos de Él. Así, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamde. Glorificado sea Dios. Glorificado sea tu nombre, Dios. Y todas las alabanzas son para ti. Otra vez y otra vez. Haga lo posible para atraer a tu corazón presente en el momento de rezo. Por eso es recomendable repetir cada dhikr del rezo 3 veces, lo mínimo. Es recomendable. Nosotros hacemos lo más mínimo de rezo. Y eso, la verdad, el rezo es pesado. No sé por qué el rezo para mí es pesado. Porque no rezamos. Porque en el rezo no dejamos que el corazón goce del rezo. Mientras estamos rezando, las fuerzas del mal, ambición, el deseo material que tenemos dominante en nuestro corazón, dice, apúrate, ya no tenemos mucho tiempo que perder en el rezo, apúrate. Quiere decir, mientras rezamos, no quitamos el dominio del demonio. Aún estamos bajo las tentaciones de Satanás, mientras estamos rezando. Por eso, cuando empiezas a rezar, empezamos a rezar, Allahu Akbar, empezamos a pensar en todo. Nuestra mente ya está suelta, va por ese lado, como un pájaro suelto. Va por la calle, por el cielo, por el cine, televisión, la casa, vecina, amiga, exnovia de fulano. Ya estás rezando, hermano. ¿Qué es esto? Después termina el rezo. La verdad de rezo es muy pesado. ¿Y cuántos minutos duró? 5 minutos, 6 minutos, máximo. Ahí el rezo es muy pesado. Pero hablando con la novia de tu amigo, pasa 2 horas, están en chat con tu novia de tu amigo. Y pasa 2 horas y no pasa nada. Es como solo estás hablando 1 minuto. ¿Por qué? Porque la motivación de cada hecho viene del corazón. Cuando en un corazón el poder dominante es Satanás, el poder dominante es el apego a lo mundano, es la maldición del pecado, la persona no goza en el momento que reza. Bien claro. Pero cuando en un corazón la práctica ha ayudado, podemos decir, fortalecido al corazón, a la fe, entonces la fe se empodera
va a ser más grande, se agranda y va a ser el reino de tu corazón. Entonces, ¿quién domina la fe? Nada. Es la fe que domina a todos. Domina a tu ojo, domina a tu oído, a tu lengua, a tu corazón, a tus prácticas. Entonces el creyente va a ser diferente. El resultado de ese rezo verdadero que Dios nos llama como creyente, Ya ayyuhalladhina amanu rku'u wasjudu wa'budu rabbakum, el resultado ya aparece en la sociedad. Waf'alul khair, haga todos los hechos de la bondad en la sociedad, de servicio al prójimo, de traer la justicia. Waf'alul al-khair. Al-khair significa todos los hechos buenos en la sociedad. Todos. Ya cuando te has fortalecido la relación con Dios, te has entregado a Dios, te convertiste en un verdadero creyente, ahora te toca una responsabilidad en la sociedad. Waf'alul khair. Trae toda esa bendición, trae toda esa bondad a la sociedad. Empiezas a la práctica de todo lo que se titula al-khair. Todo lo que es bueno, perfecto en la sociedad. Decir no a los opresores. Traer el gobierno justo en la sociedad. Quiere decir, el creyente ya para hacer todo lo bueno necesita una organización, un gobierno, hacer todo. Porque ahora ustedes no pueden waf'alul khair, todo lo bueno no pueden hacer. Hay muchas limitaciones. Primero, las leyes, los gobiernos te prohíben muchas cosas buenas. Te obligan a hacer muchas cosas malas. El pecado. Una de las cosas buenas es impedir a la gente que cometa más pecado. Waf'alul khair, todo lo bueno debes hacer. Una de las cosas buenas es impedir que la gente consume droga, consume alcohol, consume pornografía, consume esto, que traicione, que haya injusticia, que haya ladrones. Todo ello solo es posible cuando haya un gobierno y tú estés dentro de ese gobierno islámico trabajando, luchando en camino de Dios. Si hagas esto, la'allakum tuflihun, así llegarán a la felicidad. En muchas narraciones lo tenemos. Estrechar el vínculo con Dios, con el rezo, estrechar el vínculo con la sociedad, con la práctica y un esfuerzo mayor para traer todo lo bueno a la tierra. Entonces Dios lo continúa más claro en siguiente aleya, que es aleya 178. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. Hagan todo el esfuerzo en camino de Dios. ¿Qué significa jihad? Jihad significa un esfuerzo agotador que te consume toda la energía. Una persona creyente hace todo el esfuerzo en donde fillah, wajahidu fillah, en camino de Dios. Todo el esfuerzo. Haqqa jihad, lo que Dios merece. Uno es la lucha en contra del ego. Uno de estos esfuerzos es la lucha interior en contra de los vicios. La lucha para conseguir la bendición y buenos caracteres, buenos modales. Es una lucha. No es tan fácil, hermano. Una persona con la vida holgazana, con la pereza o con la prisa, nunca puede llegar a la bendición de Dios o a la verdad. Necesita primero mucho esfuerzo y mucha paciencia, ni con la pereza ni con la prisa. Con esfuerzo y con la paciencia. Y si quieres continuar, un día rezas, esfuerzas y rezas, un día no es suficiente. Otro día y otro día, la paciencia, permanencia, constancia, esto es la.
Entonces, cuando llegas a ese grado, vas a ser el escogido de Dios. Vas a ser el escogido de Dios, el pueblo escogido de Dios. Es falso que alguien imagine o piense que solo siendo hijo de fulano o hijo de tal va a ser salvado. Porque en mis venas corre la sangre de fulano, voy a ser salvado. Una persona vio que el imam Sajjad, Ali ibn al-Hussein, el cuarto imam, en el rezo está llorando y sigue rezando. Después de un par de horas, esa persona que lo veía, imam, reza así, con tanta sumisión, llantos, todo en la mezquita. Entonces le dijo, oh, Ali ibn al-Hussein, tú eres el nieto del profeta del Islam. Tú eres un hombre noble de una familia noble. Tu abuelo ha sido Imam Ali, tu padre ha sido Hussein. Toda tu vida pura y una sangre pura tienes. ¿Cómo tienes tanto miedo podemos decir, del castigo final? ¿Cómo? El miedo no en sentido malo, es como tanto que lloras en el rezo. ¿Por qué? Imam Sajjad alayhi salam le respondió, esto de ser hijo de fulano o hijo de tal nunca salva. Al-jannatu lil-muti'in. El paraíso es para los obedientes. ¿Obediente en qué sentido? En la práctica. Obedientes a Dios. Quiere decir, traer las normas de Dios, todas las normas de Dios en la práctica. Y más de la mitad de las normas de Dios son normas sociales. Quiere decir, un buen creyente nunca puede ser una persona secularizada, secular, nunca. El creyente no puede creer en el secularismo, porque la persona secular va a diferenciar entre las normas de Dios. Dice, las normas de Dios que son sobre asuntos sociales, lo vamos a rechazar. Solo nos quedamos con las normas y todo lo que sea individual de la religión, de la fe, una espiritualidad, un misticismo individual. Quiere decir que una persona secular descaradamente rechaza las normas sociales de Dios, las normas que hablan del gobierno, de la economía, de la industria, de la familia, de la educación, de la política, de relación exterior. Todo lo rechaza. Entonces esa persona no es creyente, porque no es muti', no es obediente. Se siente con autoridad paralela en contra de Dios. Dios ordena, él dice no, rechaza las órdenes de Dios. Esa persona nunca jamás entrará en el paraíso. Porque Imam Sajjad alayhi salam dice, al-jannatu lil-muti'in. El paraíso es solo para los obedientes. Por eso, queridos hermanos, es falso y Dios lo rechaza. Esa creencia que los hijos de Israel dijeron, nosotros siendo judío, siendo israelita, siendo hebreo, ya somos salvados. Mentira, mentira. Por ello que ellos dejaron el esfuerzo en el camino de Dios. Entonces el Sagrado Corán dice, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. En el tiempo de Moisés pasó esto. Cuando empezaron a desobedecer a Moisés, buscaron una vida holgazana, la pereza. Moisés, nosotros no te acompañamos en la lucha. Tú vete con tu Dios, vete a luchar. Cuando van a abrir el terreno, lo va a conquistar, nosotros después vamos a venir. Entonces Dios dice, lo hemos marcado con el marco de la humillación. ضربت عليهم الذلة والمسكنة. Podemos decir, maskana significa una vida que la persona sufre, un escaso de todo. No tiene abundancia, ni en la comida, ni en nada.
una vida mezquina. Mezquina es la misma palabra. En árabe y español tiene la misma raíz. Los españoles lo tomaron de árabe. Una vida miserable, una vida de la pobreza, del sufrimiento, de dolor. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ y volvieron con la ira y la maldición de Dios. ¿Por qué? Porque dejaron el esfuerzo en el camino de Dios. ¿Por qué desobedecieron el enviado de Dios? ¿Por qué? Porque buscaron la pereza. Querido hermano, mira, psicológicamente hablando, el ser humano siempre busca la facilidad. Si te van a mostrar dos caminos, uno es más fácil y otro es más difícil, el ser humano, por su naturaleza, buscará el camino más fácil, más rápido. Por ello, en asuntos de la fe, si se le van a presentar dos tipos de la fe, una fe falsa que dice, no te exigimos la práctica, solo una palabra de hipocresía eres creyente, no hace falta nada de la práctica. Cómetes de todo y sigues creyendo en Dios, sigues creyente. Falso. Pero otra fe que tiene todas las prácticas y es una fe verdadera, entonces, ¿a cuál va a preferir? Si intelectualmente va a elegir, dice, si quiero llegar a Dios, necesito esforzarme. Si quiero escalar la montaña, debo moverme, debo escalar la montaña. Si usted va a sentar bajo la montaña y dice, ya, voy a dormir, durmiendo voy a llegar arriba de la montaña. Todo el mundo dice, eres un tonto. Porque nunca una persona con falta de la práctica no llegará a su objetivo, no consigue el éxito. Una persona que tiene un negocio y duerme por las mañanas, por mediodía y por la tarde, no al negocio, pierde el negocio. Es muy sencillo. ¿Cómo en la fe dice que no hace falta la práctica? Es incomprensible. Pero, hemos dicho, el ser humano dice, ay, bueno, ¿qué vamos a hacer? Busca cualquier pretexto y justificación para dejar la práctica. Entonces viene a decir, la fe salva. Solo hablar salva. Solo decir que somos creyentes salva. Totalmente falso. Es como una persona dice, yo voy a alquilar una tienda y voy a ser rico. Mentira. Si vas a alquilar una tienda, vas a tener deuda cada mes, una deuda mensual. Si no lo puedas, esa deuda no lo puedas saldar con el esfuerzo y el trabajo continuo, perderás. Eres un perdedor. Entonces los hipócritas son los verdaderos perdedores. ¿Por qué? Alladina akhsarul a'mala. Las personas más perdedoras que suponen que están ganando y están perdiendo más. Es como una persona va a alquilar un negocio, una tienda y no trabaja. Cada día, cada noche, cada mes está endeudándose porque debe pagar alquiler. Pero piensa que está ganando. Esa persona es la persona más perdedora. Y los que dicen somos creyentes y no practican son mucho más perdedor que los que dicen no somos creyentes. ¿Por qué? Porque esa persona que dice no soy creyente, tal vez algún día se arrepienta y vuelva a la fe. Pero esta persona que dice que es creyente es un hipócrita que en la práctica no hace nada y entonces está convencido o va a convencerse, autoconvencerse que este camino es correcto. Musulmán, una mujer musulmana sin el velo islámico. Y vamos a preguntarla, señora, ¿cómo dices que eres musulmana sin el velo islámico? Un hombre musulmán que no reza, que comen carne haram, carne ilícita, que tiene sangre, lo comen y dice somos musulmanes. ¿Pero qué tipo de musulmán? El musulmán que no practica, quiere decir, cuando no hay práctica, no hay fe. Entonces, ¿cómo va a haber la salvación? Por ello, lo que pasó a los hijos de Israel, la humillación, queridos hermanos. La humillación es el resultado de la fe sin práctica.
nosotros no somos más amados ante los ojos de Dios que los hijos de Israel. Los hijos de Israel fueron malditos por dejar la práctica. Y nosotros es el mismo camino. Si practicamos, sí, Dios nos va a salvar y todo ello. Si dejamos la práctica, la humillación. Y vamos a continuar esa ley del Sagrado Corán. Y entonces Dios dice, con todas esas condiciones, que eres creyente, pones en práctica lo que sabes, empiezas a rezar, estrechar el vínculo con Dios, hacer lo bueno en la sociedad. Así llegarás a la felicidad, porque estás haciendo jahidu fillahi haqqa jihadi, haciendo todo el esfuerzo en el camino de Dios. Ahora vas a ser el escogido de Dios. Dios te ha escogido. Ahora surge una pregunta. ¿Todo ello no es un poco difícil? Dios dice, no. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. No es una dificultad inaguantable, no. Dios no les ha puesto cosas imposibles en la religión, no. Son cosas fáciles y posibles. ¿Por qué? Porque muchos creyentes lo están practicando. Ahora ya tenemos el mes de Ramadán. Algunos piensan, ¿cómo 30 días ayunando? ¿Cómo? Fácil. 2.000 millones de musulmanes cada año están ayunando y no pasa nada. Y tú vas a hacer uno más. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Eso es la respuesta, la réplica fuerte de Dios en contra de quienes piensan que eso es difícil. ¡Ay! Voy a poner el velo islámico saliendo en la sociedad. Me van a criticar. Voy a tener la vida amarga y dura. Es imposible. ¿Cómo Dios me exige una norma tan imposible? No. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. No es la gran dificultad. Entonces Dios va a dar una solución. No se preocupen. No. Dios siempre ha presentado soluciones para los creyentes. Si es difícil, ahora vamos un poco más adelante, Dios nos enseña ir a emigrarse a otra región, a otra tierra de Dios, que puedas practicar las normas de Dios. Si en este momento, en este lugar, en ese trabajo, es imposible poner en práctica las normas de Dios, cámbiate del trabajo, cámbiate de ubicación, cámbiate del lugar donde vives, de la ciudad, de provincia, del país. Cámbialo. Eso es posible y eso puede ser. Hay que hacer todo el esfuerzo posible en el camino de Dios. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. Así que nada es imposible en camino de Dios, todo es posible. Y tú dirás, no se puede. Ahora con un argumento, te voy a presentar ese argumento esta noche. Te voy a demostrar que todo es fácil. 3 ejemplos te lo voy a dar. Primer ejemplo, una dama musulmana que no pone el velo islámico. Querida hermana, ¿por qué no pones el velo islámico? Sheikh, la verdad, tú no sabes. Viviendo en Occidente, nos burlan, nos dicen terrorista, nos dicen cuándo vas a volarte y todo eso. No puedo. Espere, hermana, espere. Muy bien. Supongamos que todo lo que dice es cierto. ¿Listo? Si te pago, escúchame bien, $1,000 en efectivo. Ahora te pago $1,000 en efectivo. Que sales con el velo islámico hoy. ¿Lo puedes hacer? Solo hoy. $1,000 en efectivo te doy para que salgas con el velo islámico. ¿Lo puedes hacer? Y lo vas a empezar a pensar. $1,000. Sí, no pasa nada, es un día, no importa. Quiere decir, vas a hacer todo el esfuerzo para superar los obstáculos. ¿Por qué? Porque tiene un propósito, conseguir $1,000. Y conseguir $1,000 te hará todo fácil, porque es un propósito importante para ti. ¿Por qué? Porque eres muy apegado a lo mundano. Entonces, cuando te ofrecemos algo mundano, limitado de ese mundo, eso te hará todo fácil. Todo fácil.
Y más ejemplo. Una persona dice que, Sheikh, la verdad, usted sabe que yo en el trabajo no puedo rezar. Llega mediodía y no puedo rezar. Siempre entonces dejo el rezo. Cuando llego por la noche a la casa, voy a rezar en la casa. ¿Y el mediodía lo vas a perder? Sí, lo voy a perder. ¿Y la oración de la tarde lo vas a perder? Sí, lo voy a perder. ¿Y la oración de la mañana? No lo voy a hacer. ¿Qué tipo de creyente? Entonces le vamos a decir a ese hermano, hermano, ¿qué? Si hoy por la madrugada te despiertas a las 4 de madrugadas, venga a mi casa, te pago $1,000. ¿Para qué? Para nada. 5 minutos, vamos a estar juntos y después te vas. Vamos a hablar, no sé, tomamos un café y te vas. Solo esto, nada más, listo. 5 minutos, ¿sí? Vamos a conversarnos, hablándonos de tal libro y te pago $1,000 en efectivo. ¿Cuántos de ustedes a las 4 de madrugada vienen? ¿Y dónde? En tu casa. En tu casa, yo voy a tu casa. No es tan difícil, ¿no? A las 4 de la madrugada yo estoy fuera de la puerta de tu casa. Solo usted abriendo la puerta, bajar, recibir a Sheikh, preparando un café, 5 minutos, conversándonos y te pago $1,000. ¿Cuál de ustedes no lo va a hacer? Yo diría todos lo van a hacer. Sheikh dice, a las 4 de la madrugada abres la puerta de tu casa, yo entro, tomamos un café, 5 minutos conversamos. Y bueno, para recibir a Sheikh, debes lavar tu cara, tu mano, ¿no? Porque una persona quiere recibir a un invitado, va a lavarse. Entonces también te vas a lavar el rostro. Tal vez vas a tomar una ducha antes, a las 4 de la... Tal vez vas a preparar toda la habitación y arreglar todo, acondicionar tu casa para recibir a Sheikh. ¿No? ¿No lo haces? Solo por $1,000. Entonces, deja el Sheikh. El Señor del universo dice, voy a visitar a tu casa por madrugada para bendecir toda tu vida, para garantizar tu eternidad. No es $1,000, es eternidad. ¿Cuánto cuesta eternidad? No estamos hablando de 1,000 años de la vida. No estamos hablando de 1,000,000 años de la vida. No estamos hablando de 1,000 millones de años de la vida. Estamos hablando de la eternidad, de la felicidad garantizada. Entonces, si una persona en realidad tenga ese propósito bien claro, quiere decir que tenga la fe, todo va a ser fácil. Quiere decir, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ es para los creyentes. Si verdaderamente nosotros seamos creyentes y tanto creemos en $1,000 y cómo funciona $1,000 en mi vida, creyéramos en lo que es la voluntad de Dios y la bendición de Dios, cómo funciona en nuestra vida, entonces por la madrugada nos vamos a despertar a hacer el rezo, por mediodía en el trabajo hacemos el rezo, cuando salimos ponemos el velo islámico, buscamos la carne halal, la educación halal, dejamos la pornografía, no vamos a traicionar a nuestra esposa, todo lo vamos a hacer correcto, waf'alul khair. Entonces Dios dice, ¿lo viste? No es tan difícil para los creyentes. Si para ti ya es difícil y ahora buscas presentar pretextos para justificar no practicarlo, dudas. Ahora debes dudar en la fe que pretendes. Eso se llama el Islam. Millata abikum Ibrahim. Eso es la conducta del profeta Abraham. Huwa sammakumul muslimin. Él les ha llamado musulmán. Musulmán significa sometido a la voluntad de Dios, obediente a la voluntad de Dios. Min qabl, de mucho antes, Abraham les ha llamado así, profeta Ibrahim les ha llamado así. Entonces, cuando sean así, musulmanes de buena voluntad, decidido, musulmanes practicantes, ahora tu autoridad, el testigo
que va a dar testimonio a tu favor en el día del juicio final, quien te apoyará va a ser el mensajero de Dios. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ. El mensajero de Dios dice, yo voy a estar con él en el día del juicio final, voy a ser testigo para él, a favor de él. Yo veo ese musulmán tan practicante, qué buen ejemplo, qué buen modelo, qué buen creyente. Yo lo voy a apoyar, voy a ser testigo a su favor. Y si se hace así, va a ser una persona tan bendita. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Ustedes van a ser testigo, autoridad para la gente. Quiere decir, un buen creyente que pone en práctica lo que dice, va a ser como un guía, una lámpara, una luz para la sociedad. Entonces, فَأَقِيمُوا الصَّلَاةِ. Otra vez volviendo a la práctica. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةِ. Aqimus salat no significa rezar, significa hacer que todo el mundo recen. Levantar el rezo en la sociedad se llama iqamatus salat. Iqamatus salat, iqama significa hacer algo que una cosa establezca en la sociedad. Es un hecho en la sociedad. Aqimus salat significa hacer que todo el mundo recen. Es una forma de difusión del Islam. Con tu práctica, con tu rezo, con tu palabra, con todo. Hacer que todo el mundo recen. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةِ وَآتُوا الزَّكَاةِ. Y den limosna. Para que todo el mundo se acerque a Dios, hay que empezar a gastar. Primero a los necesitados. Entonces, آتوا الزَّكَاةِ. El buen creyente, para que pueda pagar, debe tener suficientes recursos materiales. Entonces, un buen creyente trabaja duro y gana buena pasta. Gana buena plata. Eso es buen creyente. ¿Por qué? Porque quiere invitar a la gente para que recen. Si quieres invitar, si quieres hacer un centro islámico, necesitas plata. Si quieres dar de comer, necesitas plata. Entonces, un buen creyente va a tener éxito en la economía. Trabaja mucho, trabaja duro y gana muy buena plata. Porque es un buen trabajador. El buen creyente no es perezoso. Ay, yo vivo una vida de la miseria. Sí que vivas con devoción, pero ganes como ricos. Eso es la ley islámica. No ganar como los pobres y buscar una vida de lujo. Eso es de los hipócritas. No trabajan y mendigan, piden de todo el mundo. ¿Para qué? Para tener la vida de lujo. No trabaja y busca la vida de lujo. Eso es hipócrita. Pero el creyente trabaja mucho, hace mucha plata y vive una vida humilde. ¿Por qué? La plata que consigue, ¿qué lo hace? Hace inversiones para beneficiar a los demás. Ese dinero es Imam Ali alayhi salam. Trabaja mucho y sirve a muchos. El creyente va a ser una fuente de la luz, también una fuente de la bendición material. Dar de comer a la gente necesitada. Tu mano debe ser una mano generosa al prójimo, a los seres humanos. Ahora que has hecho todo ello, وَاعْتَصِمُوا بِحَبِّ اللَّهِ. Ahora es el momento de aferrarse hacia Dios, de buscar el asilo ante Dios, porque Dios es tu protector. هُوَ مَوْلَاكُمْ. Dios va a ser tu autoridad, porque eres verdaderamente creyente. Dios es quien te ama, te quiere, está a tu lado. هُوَ مَوْلَاكُمْ. Dios es tu Señor. فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. Qué buen autoridad, qué linda autoridad, qué perfecta autoridad cuando tu autoridad sea Dios. وَنِعْمَ النَّصِيرُ. Qué buen auxiliador cuando en ese trabajo, en ese camino va a haber obstáculos,
dificultades, llegarás a los momentos que dices, Dios, yo estoy haciendo todo el esfuerzo, pero la verdad no da. Es difícil. Necesitas auxilio. Dios viene a auxiliarte. Necesitas socorro. Dios viene a socorrerte. No te preocupes, querido creyente. Esto es la vida del creyente. Y cuando va a ver que en un lugar está y no tiene otro remedio que emigrarse a un lugar de los creyentes, va a ser la emigración. Y el tema de la emigración es bastante importante. En Surat Al-Anfal, capítulo 7 del Sagrado Corán, aleya 72, dice: Inna alladhina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah والذين آووا والنصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. Los verdaderos creyentes son quienes, cuando van a ver que su fe está en peligro, prefieren abandonar todo lo que aman, abandonar todo lo querido, puede ser la familia, puede ser el trabajo, el dinero, la casa, tu hogar, tu ciudad. ¿Para qué? Para proteger su fe, porque va a ver aquí no puede vivir como creyente. Entonces tiene que emigrar a un lugar donde pueda practicar el Islam. Entonces ellos hacen wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, hacen un esfuerzo mayor, un sacrificio mayor, con todo lo que tiene de plata y con toda su alma, con toda su vida, hace ese sacrificio en el camino de Dios. Y los que dan asilo a los emigrantes. No solamente los nuevos musulmanes deben emigrarse, no. Otros musulmanes que están viviendo, por ejemplo, en un país islámico, están viviendo en un lugar tranquilo, cuando van a ver que un musulmán pide asilo y está migrándose, deben apoyarlo. وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا, quienes lo dan asilo y les auxilian a los emigrantes, entonces, أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ, algunos son autoridades, o mejor dicho, algunos son amigos de otros, pero وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا, pero los que dicen somos creyentes y van a ver que su fe está en peligro, su fe está amenazada por los enemigos, y van a ver que es un Islam sin práctica, no pueden practicar nada. Y aún dicen, ay, eso no me importa. وَلَمْ يُهَاجِرُوا, y no va a emigrarse. No va a practicar ni va a emigrarse. Entonces, وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ, con ellos ya estamos desconectados. Con ellos ya no vamos a ser autoridad de ellos, ni ellos de nosotros, ni amigos de ellos. Porque ellos son musulmanes que dicen ser musulmán y de hecho en práctica no lo son. ¿Hasta cuándo? حَتَّى يُهَاجِرُوا, hasta que la verdad o van a poner en práctica el Islam o que van a emigrarse. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ, si estas personas que, por ejemplo, musulmanes que vienen a Occidente, necesitan ayuda, les toca ayudarlos, les piden auxilio, tienen que auxiliarlo, es una obligación para todos los musulmanes que lo ayuden. Qué lástima con la comunidad islámica que se siente como irresponsable delante de nuestros hermanos en Occidente. Y eso. فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ. Incluso cuando está en peligro, usted debe ir a apoyarlo y defenderlo. Excepto cuando ellos empiezan a hacer una pelea, una guerra en contra de alguien que tú tienes un contrato de paz con esta persona. Entonces, cuando ya tienes un contrato de paz, dices, hermano, ahora no puedo meterme en esta pelea porque ya antes he firmado un contrato de paz. Y el musulmán cuando firma el compromiso es fiel a su compromiso, aunque defendiendo a su hermano no puede romper su compromiso. Dice, hermano, yo he firmado un contrato de paz, no puedo meterme en esa pelea. Quiero auxiliarte, ayudarte, pero en esa pelea no puedo meterme porque tengo el compromiso.
Wallahu bima ta'maluna basir. Puede ser que todo lo que hemos explicado, algunas personas buscan pretextos para incumplir estas normas de Dios. Entonces dice, Dios sabe todo. Dios sabe todo. Puedes que me engañes a mí, me engañes a un creyente, a una comunidad, pero a Dios nadie puede engañar, porque Dios sabe todo. Dios sabe todo. Inshallah, que Dios le bendiga. La verdad, esta clase nos hace pensar y cómo actuar como creyente, porque el creyente verdadero, lo que en Surah Al-Anfal, aleya 74, dice, والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. Ellos que hemos explicado, que son creyentes, emigran en camino de Dios, hacen todo el esfuerzo en camino de Dios, los que apoyan a los emigrantes, los reciben, dan auxilio a los hermanos creyentes que necesitan. Ellos son los verdaderos creyentes. Lahum maghfira, la bendición, el perdón de Dios será para ellos. Wa rizqun karim, la abundancia. Quiere decir, Dios te va a dar la abundancia. No piensas que si tú con tu dinero estás apoyando a un musulmán, vas a perder tu plata. No. Dios dice, te va a perdonar los pecados y te va a dar abundancia en tu plata. Te va a dar abundancia, la bendición en lo que tienes. Wa rizqun karim, una abundancia de una forma muy, podemos decir, respetuosa, muy generosa, muy noble lo vas a recibir. Porque una vez tú recibes una abundancia con humillación, debes humillarte para recibir una plata. Una vez con total respeto y te tratan bien noble, bien honorable, vas a recibir algo. Bien honrado recibes algo. Rizqun karim significa que vas a recibir abundancia de una forma muy honrada, que te tratan de una forma muy generosa. Eso es el final de los creyentes. Inshallah, que Dios le bendiga. Mañana vamos a continuar con esa clase, con el permiso de Dios. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.